Durante siglos, la astrología ha tenido otras funciones. Ahora es autoconocimiento, pero en la antigüedad se usaba para predecir muchas cosas. Se usaba para predecir guerras, para predecir muertes, en todos los gobiernos, en todos los reyes, en todos los estados había un astrólogo que parece ser que ahora ha perdido esa función, pero aquí estamos con nuestro astrólogo de cabecera. Cuéntanos, Jacinto, qué ha pasado y cómo se interpretaba, cómo surgió esa astrología predictiva y qué aciertos tenía, porque debía tener aciertos, ¿verdad? Hola, gracias por invitarme otra vez. No sé si soy de cabecera o de pies. Vayando. Yo creo que la astrología predictiva tiene sus orígenes en una predicción muy necesaria para el desarrollo del colectivo, que es la predicción climática, la predicción de las cosechas, la predicción y buscar el momento adecuado para todo el proceso agrícola, ¿no? Esa predicción primigenia, que imagino que debió ser de una gran utilidad antes de tener un conocimiento agrario más avanzado, derivó obviamente a la predicción de ciclos en el ganado y, por último, seguramente en los seres humanos. Eh, la astrología predictiva hoy en día sigue funcionando, sigue teniendo una validez. Cada vez es más difícil ser astrólogo predictivo porque el rango de experiencias que puedes materializar por dinámicas energéticas cada vez es más grande. O sea, predecir, qué sé yo, en cualquier parte de la Europa profunda agrícola, predecir cuál iba a ser el destino del hijo de un agricultor o de un ganadero, pues no era muy complicado. Casi que no hacía falta ni ser astrólogo, ¿no? A medida que la sociedad ha ido evolucionando y se han abierto las posibilidades y expectativas de los sujetos, pues la astrología predictiva cada vez es más compleja, porque un niño con las mismas energías astrológicas ahora puede desarrollarlas y puede expresarlas de múltiples maneras, ¿no? Antes había menos espectro donde medrar, ¿no? La astrología predictiva sirve ahora para conectarnos con los ciclos, sirve para manejar nuestros tiempos, sirve para conectarnos de alguna forma con el momento adecuado para cada cosa, ¿vale? Y en ese sentido sigue teniendo validez. Sí que es verdad que las corrientes y las modas ahora tienen más que ver con todo lo que es la astrología evolutiva o psicológica, más que con el tema de predicción, aunque sigue habiendo un nicho de sujetos que de alguna forma están interesados en el tema predictivo para poder organizarse los tiempos. Pero fíjate, en ese manejo de los tiempos que dices, eh, está el tiempo de la vida. Y es a donde queríamos ir hoy, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que decir la astrología sobre la muerte? ¿Qué viene escrito en una carta natal sobre ese tiempo que evidentemente en la antigüedad parece ser que en Egipto, en Sumeria, o en todos estos, se debía afinar mucho porque todos tenían un astrólogo por allí, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que decir la astrología de la muerte? ¿Dónde está la muerte en la astrología? Hombre, todos, bueno, todos, no sé si todos, ni mucho menos, ¿no? Yo tengo, o sea, todos los grandes hombres de poder, una de las cosas principales que ayuda de alguna forma a tener poder es el conocimiento. Todos los hombres realmente que medran en eso que llamamos poder, todos tienen un astrólogo. Tienen un astrólogo, tienen un asesor fiscal, tienen un gabinete de abogados, tienen múltiples
múltiples vistas de la realidad, primero porque se lo pueden permitir y luego porque cuanto más abres el corolario de la información, más capacidad de medrar y de controlar tienes, ¿no? Entonces, aunque pueda parecer una cosa exótica, hay muchísimos grandes empresarios, políticos, gente con poder que tienen astrólogo, como decías antes, de cabecera, ¿no? O en mi caso, a los pies de la cama. Eh, Sigue siendo válido eso, ¿no? Porque, como te digo, el control viene dado por el poder de la información, ¿no? El conocimiento no solo te hace libre, sino que te permite tener esclavos, por duro que esto suene, ¿no? Si no, hay que se lo cuenten a todos los grandes manipuladores sociales, ¿no? No me voy a meter ahí. Pero Eh, de alguna forma eso quiere decir entonces, que aún ahora el cuerpo o la biología humana sigue respondiendo sí, a tránsitos sí, astrológicos. sí, por supuesto. Todo lo que tiene un inicio tiene un final. O sea, si nosotros fuéramos buenos veterinarios viendo un animal y haciéndole un pequeño estudio, podemos más o menos predecir cuántos años va a vivir, ¿no? Cualquier agricultor que se precie, cuando siembra una habichuela, sabe cuándo va a morir más o menos esa habichuela, ¿no? Entonces, la astrología sigue prediciendo, sigue teniendo la capacidad, obviamente, de predecir lo que podríamos llamar la muerte natural o biológica. Otra cosa es que esa muerte predicha por la astrología, no se dé en fecha y hora por los avances médicos o los avances tecnológicos, ¿no? En medicina, obviamente. Yo, de hecho, ya he tenido varios clientes que por razones muy, muy concretas y de mucho peso hemos tenido o he tenido que calcular la fecha de su partida. Recuerdo un caso tremendamente impactante, ¿no? En el que el mismo día acertamos en el día, no en la hora, pero sí en el día del acontecimiento, ¿no? Y fue un hombre que, bueno, no quiero ser demasiado específico, pero eh, fue un hombre que tuvo un tremendo accidente en el que se sesgó la vena aorta en el muslo y hubiera sido una herida de muerte, de necesidad. Pero bueno, los servicios de urgencia lo contuvieron, lo trasladaron en helicóptero a un hospital y ahí le mantuvieron la vida durante 3 meses más en cuidados intensivos. Claro, esos 3 meses de estancia extra fueron dados por los avances tecnológicos de la medicina, que sin lugar a dudas varían el ciclo natural de las cosas. Ya, pero de alguna forma fue ya una vida incapacitada, ¿no? Sí, pero más allá de las disertaciones morales o éticas que tengan estos acontecimientos, la astrología sigue prediciendo el día de la muerte. Dicen astrológicamente son varios factores los que hay que tener en cuenta, no me quiero meter en tecnicismos, pero son varios factores, pero básicamente los humanos nos vamos de este mundo igual que venimos. Cuéntanos. Bueno, nosotros, según la tradición astrológica, el ser humano encarna en el canal 10-4, son casas astrológicas. Se encarna por la 10 y se concibe en la 4, luego se gesta en la 12, pero igual que venimos, que es el paso del humano por el portal, el señor de las llaves, el señor de las puertas, Saturno, que es Dios Cronos, regente de la casa 10, por ahí eh, el espíritu humano eh, accede a la encarnación, que encarna la casa 4 y nos vamos pues igual, por la misma puerta que venimos, la 10. No, pensaba que también influía la casa 8, ¿no? No, la casa 8 no influye, la casa 8 tiene que ver con muertes simbólicas.
Pues eso es otro tema. ¿Se puede esquivar a la muerte con una muerte simbólica? Sí, se puede esquivar a la muerte, no esquivar, se puede de alguna forma retrasar. Aquí hay una noticia que tengo para todos vosotros, que no hace falta ser muy profeta, todos vamos a morir. Esta es una primicia. Ya, ya, pero cuéntanos, Importantísimo. porque yo sé que tú tienes Sí, yo os experiencias voy a contar, pero personales. es una primicia muy importante, ¿no? Todos vamos a morir, con lo cual deberíamos vivir lo más intensamente posible porque vamos a morir, ¿vale? La concepción, aceptación y conocimiento sobre la muerte debería impulsarnos a todos vivir sin dejar facturas pendientes y sin, pues bueno, sin remilgos, ¿no? Entonces, esta noticia, esta primicia internacional de que todos vamos a morir, viene dada para que la gente intente concienciarse y vivir en consecuencia, ¿no? No intentar vivir sin conciencia como si fuéramos a durar para siempre. Sí, pero Dicho volviendo a lo esto, personal, yo sé que tú tienes experiencias. dicho esto, se puede pactar con la muerte el cómo, cuándo y dónde. Uno de los ejemplos que probablemente sean más, no sé cómo llamarlo, me viene la palabra estúpido, ¿no? Uno de los ejemplos más estúpidos sería el ejemplo del suicida, ¿no? El suicida elige cómo, cuándo y dónde muere, ¿vale? Eh, nosotros también, o sea, cuando yo todos los días de mi vida me como una pizza familiar para cenar yo solito con 2 litros de Coca-Cola, pues hombre, quieras o no, estoy pactando con la muerte la fecha de mi partida, ¿no? Cuando yo me cuido y venero y protejo mi ser y mi cuerpo, tanto emocional como materialmente, pues estoy pactando con la muerte una partida, ¿no? Entonces yo puedo manejar dentro de ciertos márgenes el tiempo. ¿Qué ocurre? Que cuando me llega el momento de esa muerte biológica, yo puedo pactar con mi ser y con los acontecimientos, puedo pactar el ampliarme hasta el siguiente ciclo. Si en cada ciclo soy capaz de morir simbólicamente, pues hombre, voy a coquetear y a bailar con la muerte, ¿no? Eso explicaría, por ejemplo, desde mi punto de vista, obviamente, explicaría, por ejemplo, las visiones de la luz en el túnel, ¿no? Las famosas visiones del otro lado que, que tienen algunas personas, ¿no? O sea, que vuelven de entre los muertos, ¿no? Probablemente esa vuelta del mundo de la muerte tenga que ver con... Claro, aquí cuando entramos en una muerte clínica, volver de ese lugar tiene muchas explicaciones que pueden ser médicas, ¿no? Aunque ha habido casos en los que la explicación médica no tiene lugar, no se sostiene, pero yo creo, o por lo menos desde mi conocimiento y mi experiencia, que en este caso es limitado, yo creo que todos los que han vuelto de ese lugar han vuelto con una tarea a realizar y con un cambio de vida importante, ¿no? Pero bueno, es un pensamiento. En cuanto a mis experiencias personales, pues creo que de momento las voy a dejar en lo personal. Bueno, pero igual nos puedes contar una pequeña cosa, ¿no? De esos pactos que se pueden hacer o de esos engaños, de esa forma de engañar a la muerte, ¿no? No, nunca es un engaño, siempre es un pacto sobrevenido. El único engaño posible es contigo mismo, pero la muerte no la puedes engañar. Bueno, de alguna forma es producir una muerte simbólica en la que, ¿no? El psiquismo viva una muerte que, Sí, pero esa muerte simbólica siempre es real. O sea, a ti te... hay distintos niveles, ¿no? El ser humano debería ser una unificación coherente entre materia, conocimiento y espíritu, ¿no? Cuerpo, mente, alma. Eh, Obviamente, ¿cuántas veces en la vida de un sujeto, de algunos sujetos, no de todos, pero de algunos sujetos,
ha muerto el ser para renacer otro, ¿no? Ha muerto el alcohólico para renacer el abstemio, ¿no? ¿Cuántos casos hay que tras un trauma, qué sé yo, me viene a la cabeza un caso bastante típico, ¿no? Al sujeto que le da el infarto y al salir de ese infarto ha muerto el sujeto que era para renacer otro completamente distinto, haciendo un cambio de vida radical. Gran parte de las personas en las que he acompañado en procesos, por ejemplo, uno de los más cotidianos es el cáncer. Muchas personas que han decidido matar simbólicamente a su yo anterior con un cambio de vida radical han podido superar el cáncer. Ese cáncer ha matado simbólicamente a quien era, pero el compromiso no es un engaño, el compromiso es un compromiso serio, importante con su vida, ¿no? El binomio, la danza de Tánatos y Eros, ¿no? De la vida y la muerte, siempre va a estar presente. Entonces, Eh, lo que tenemos que intentar es ver quién es el que marca el paso, como todo en nuestra vida. Si nosotros somos responsables y marcamos el paso de baile de nuestra vida o lo marcan los asuntos externos. Cuando tú llegas a un nivel de conciencia en el que puedes decidir cómo, cuándo y dónde quieres morir, pues eso es más fácil llevarlo a cabo que si vives de forma inconsciente, obviamente. Pero siempre que es un pacto contigo mismo, ¿no? Un pacto no con la muerte realmente, o no solo con la muerte, que también, sino con la vida. Ese pacto con la vida eh, solamente, desde mi punto de vista, solamente se puede llevar a cabo a través del conocimiento de quién eres y de la conciencia que nos mueve, ¿no? Que nos alberga. Pero ¿tú crees que desde la conciencia realmente, o desde esa muerte del ego o del personaje, ¿no? Que uno ha tenido durante años y le ha llevado pues, a lo que sea, al cáncer o al estrés o a una enfermedad, realmente solo desde esa conciencia tú puedes burlar de alguna forma o esquivar ese tránsito, porque entiendo que la muerte, esto no nos lo has dicho, no sé si se mide en los tránsitos, en una revolución solar, ¿dónde está escrita esa muerte? La muerte astrológicamente, obviamente, se puede mirar a través de los tránsitos, ¿no? Yo no creo que puedas burlar la muerte. Yo lo que creo es que puedes adoptar un tipo de vida que aleje la fecha o la acerque. Puedes pactar el tiempo contigo mismo, acercando o alejando. A Sí, pero medida, imagínate, desde mi ignorancia, ¿eh? Si una muerte es un tránsito de Plutón, Marte, no sé, Urano, ese tránsito te va a venir. Y lo vas a tener. Y va a venir porque esos planetas se están moviendo y a ti te van a ir justo a a dar ver, en el sitio. momentos potenciales de muerte en la vida de un ser humano hay muchos. O sea, tú puedes tener un momento potencial de muerte, por ejemplo, que recaiga sobre tu núcleo emocional, en el que, por decirte algo, tengas un gran apego a tu madre, estés muy apegada a ella, y la que se muere es tu madre. Esa muerte de tu madre tú la ves como un desgarro personal tan intenso que tu vivencia es de muerte. Algo tuyo se muere, algo en ti se muere, algo fundamental de tu vida se muere. Si no tienes a tu madre y pasas por el mismo tránsito, pues igual te mueres tú en vez de morirse tu madre. ¿Sabes? O Ya, se pero muere una de alguna parte. forma lo que está claro es que la energía se manifiesta. La energía se manifiesta, el cómo se manifiesta depende del sujeto. Si tú tienes un tránsito, por ejemplo, pongamos un tránsito más claro, ¿no? Si tú tienes un tránsito, por ejemplo, de encierro, ¿no? Imagínate que pasas por una temporada de tu vida en que es posible que te quedes aislado, encerrado. Claro, tú puedes enfermar y quedarte durante un tiempo encerrado en tu cama pasando la enfermedad. Pueden hospitalizarte en un centro hospitalario por, qué sé yo, porque tienes un accidente y vas a pasar
un tiempo de convalescencia encerrado, o puedes estar en una institución penitenciaria, ¿no? Entonces, si tú tienes ese tránsito y eres, qué sé yo, un camello muy agitado, ¿no? Que está pasando droga, pues hombre, si vas a tener un tránsito de encierro, de ti depende de que te encierren o no. Para, porque tienes un tránsito de encierro y es más fácil, si eres camello, que te pillen y te metan en la cárcel, que estés una semana hospitalizado por una gripe, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que la expresión del patrón energético marca el acontecimiento real. O sea, nosotros vamos marcando los acontecimientos que tenemos que vivir gracias a la proyección de nuestro inconsciente. La proyección de nuestro inconsciente es una de las cosas susceptibles de ser leídas en la carta natal. Pero no es que los planetas y los movimientos planetarios determinen nada, no es cierto. Es tu acción y es eh, tu fuerza energética. O sea, si yo tengo un tránsito de encierro, yo que no me dedico al narcotráfico, pues tengo que tener cuidado de no salir demasiado alegremente mientras nieva la calle, porque si no me puedo quedar una semana convaleciente por un resfriado, por un enfriamiento. Pero eso va a depender de mí, ¿no? También puedo, durante esa semana de encierro, puedo meditar con más énfasis y esa meditación simbólicamente ya es ese encierro. O sea, hay muchas salidas que tenemos a elementos energéticos que usándolas con conciencia ponen en mi mano el destino, no en el tránsito astrológico. Pero todos los tránsitos astrológicos permiten, digamos, ese trueque. Lo permiten en un nivel proporcional a tu conciencia evolutiva. Cuanta más conciencia, más puedes hacerte cargo de tus acontecimientos y de tu destino. Cuanta Ya, pero quiero más... decirte, hay tránsitos que por más conciencia que tú pongas, te van a arrasar de alguna forma. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tienes un nivel de conciencia amplio, lo suficientemente grande, ese caso no se da. Eso es ciencia ficción. O sea, si yo, imagínate, un tránsito, por poner un símil que podamos entender. Durísimo, uno durísimo. Sí, sí, para que podamos poner un símil, luego hazlo lo duro que quieras. Imagínate que estoy en una calle, ¿no? Imagínate, yo qué sé, en la Gran Vía madrileña o en cualquier arteria de cualquier ciudad. Y de repente cojo un taxi, ¿vale? Imagínate que mi nivel de conciencia es nulo, ¿no? Entonces, cojo el taxi, me meto en el taxi y el taxista me pregunta, ¿a dónde le llevo, señor? Y yo le digo, pues no lo sé, donde usted quiera. Ahí puede pasar cualquier cosa. Imagínate que tengo un poco más de conciencia, ¿no? Y le digo, oiga, pues llévenme a un buen restaurante donde se coma económico. Imagínate que tengo más conciencia todavía y decido no coger el taxi hasta que sepa dónde ir, ¿no? Entonces, claro, distintos niveles de conciencia generan distintos destinos. Cuando tú tienes un nivel de conciencia adecuado, no vas en contra de según qué destinos. Entonces no te peleas contra un tránsito grande, sino que lo aprovechas o para tu crecimiento o para irte tranquilo porque ha llegado al final de tu ciclo. Ya, ya, pero entonces digamos que a nivel energético, cualquier tránsito es susceptible de cambiarlo por una muerte del ego o del personaje o del psiquismo. No, cualquier tránsito, no. Los tránsitos de muerte se pueden, o sea, hay un momento para cada cosa. Entonces, si yo realmente quiero matar mi ego, lo que debería hacer es ver cuál es el momento adecuado para poder de forma, a los antiguos griegos a este tiempo le llamaban kairos, ¿no? El tiempo adecuado para cada cosa. Entonces yo quiero matar mi ego, o mi dependencia,
o mi adicción a algo, pues busco el momento más adecuado posible para que eso pueda morir con la honra suficiente como para que no se vuelva a levantar, ¿no? No resucite. Claro, pero ¿y en qué puede ayudar la astrología a que cuando a una persona le viene un tránsito de estos, esté preparada o sepa para qué tipo de crisis se tiene que provocar? A ver, la astrología te puede un poco guiar, asesorar o hacerte reflexionar sobre si es momento, cuál es el momento adecuado para cada proceso y también te puede asesorar en momentos, o sea, lo que no va a hacer la astrología, porque eso no hay manera de que eso sea así, es de volverte eterno, ¿no? O sea, hay un momento en que la única salida que hay es la aceptación. Claro, claro, No, no vas a poder liberarte de algo, que os vuelvo a repetir, es la primicia que os he dado antes, vamos a morir. Entonces hay un momento en la vida que esa vida se acaba. Es un momento muy interesante, ¿no? Porque no recuerdo quién lo decía, ¿no? Que la muerte es una cosa interesante, ¿no? Porque eh, cuando la muerte llega, ya no estás vivo para recibirla, ¿no? claro. Es como sincrónico, ¿no? Entonces, la muerte es una cosa que cuando llega Tú ya no estás. te pillas en vida, ¿no? Exactamente. Y cuando ya estás muerto no tienes vida para relatarlo. O sea, es como una locura, ¿no? Y de momento que se sepa, nadie ha vuelto a contarnos qué. Hay momentos que yo no sé si son ciertos o brotes psicóticos o las dos cosas, ¿no? Pero que hablamos con los muertos, pero los muertos vienen a traernos mensajes que no tienen nada que ver con la muerte, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Todo el que conecta con los muertos conecta para otros temas, no para que te expliquen cómo es el proceso de muerte. No, más bien ellos te cuentan sus problemas. Ellos vienen a que les resuelvas de su plano. Sí, pero que me refiero que, por lo menos yo no he oído que yo recuerde que algún muerto se haya presentado en la vida de alguien para explicarle qué es eso de la muerte y cómo funciona y dónde se Pues pillan no, los billetes y si hay clases para ir en primera o segunda o tercera no, a ese eso es muy lugar. curioso. Realmente creo que el hilo que nos separa es muy fino y ellos lo que tienen son sus problemas, que igual tú tienes la materia que te ayuda un poco a resolverles la salida, ¿no? O sea, que más vienen a pedir ayuda o a veces a darla, pero Bueno, dicho esto, hay tránsitos que a través de su comprensión van a traer, si el trabajo está bien hecho, obviamente, van a traer una reconciliación con, con momentos muy particulares y muy especiales de la vida de un sujeto. Entonces ahí es donde la astrología te puede ayudar, ¿no? A ver el significado simbólico y en base a eso darte la oportunidad de actuar a través de las consecuencias más adecuadas. claro, en cierto modo sería como un manual de supervivencia ante lo que va a Sí, pasar, es un ¿no? manual de instrucciones del ser humano, ¿no? Y eso sirve para cualquier tránsito, no solo para los tránsitos de muerte. Normalmente en las filosofías religiosas, la muerte siempre viene con, con apellido, ¿no? Es muerte y resurrección, ¿no? Eh, sea como fuere, para los que yo no quiero hablar mucho de mi persona porque eh, igual no es ejemplo de nada, ¿no? Es una personalidad un poco impresentable, ¿no? Pero eh, yo me defino como ateo creyente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no me creo nada hasta que no lo experimento. Entonces, cuando lo experimento ya soy muy creyente. Pero si no lo experimento, tiendo a no creer nada, ¿no? Tanto si eres ateo, como es mi caso, como si eres creyente, que también es mi caso, la muerte, sí, sé que es una dicotomía, pero Sí, sí, no, vale, vale, la contradicción humana. las cosas importantes en la Depende en vida qué. son todas. Ya nos lo dijo el gran emperador chino, ¿no? El mundo se rige por el yin y el yang, ¿no? Entonces yo tengo un yin creyente y un yang
absolutamente ateo. Entonces, la muerte, tanto a uno como a otro, le debería impulsar a una buena vida, ¿no? A una vida en que no queden pendientes. Dicho esto, eh, es muy interesante, ¿no? La relación que tenemos con esta dama así, que no la vamos a poder esquivar, pero que tampoco queremos aceptarla, ¿no? Por más que en algún momento va a venir. Entonces yo personalmente pienso que, que si es cierto que hay algo más allá, ¿vale? Creo que se va a basar esa vida en el más allá en base a lo que hemos vivido en esta, ¿vale? Y si no hay nada más allá, nuestra vida se va a relatar por lo que hemos vivido en esta. Entonces, de alguna forma, creo que la astrología debería servirnos para tener la conciencia suficiente de cómo debemos actuar en esta vida y utilizar a la muerte como un referente claro de tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda para vivir y qué voy a hacer con él? ¿No? Pero ¿tú crees que si supiéramos la fecha de nuestra muerte, la gente cambiaría su forma de vida? Si realmente Bueno, tuviéramos una etiqueta puesta y supieras el día de la caducidad, ¿tú crees que no? no sé, yo te pregunto. Gracias. Tú eres el astrólogo, yo. Sí, esto no es un tema de astrología, es un tema de percepción de cómo es la humanidad. Yo creo, imagínate que tienes esa etiqueta impresa, ¿no? Y se regulariza, pues bueno, como norma estatal, ¿no? El hacer pública esa etiqueta. Imagínate que entras a un banco y pides una hipoteca a 30 años, pero tu fecha de caducidad está a 20 años, no a 30. ¿Tú crees que el banco te daría la hipoteca a 30 años? No, yo lo que creo es que todo estaría montado de otra forma. Los bancos, la vida y Claro. todo, Entonces, ¿qué absolutamente. pasa? ¿Qué pasa? Que si yo voy a morir dentro de 20 años, no puedo pedir una hipoteca a 30 o 35 años, porque no me la van a dar, porque no voy a estar ahí para pagarla. Con lo cual, mi vida cambiaría. Ya, pero Si yo, si probablemente, yo, si yo voy a opositar a un funcionariado para trabajar toda mi vida hasta que me jubile en el mismo trabajo, pero resulta que solo voy a vivir 3 años más después de la fecha de la oposición, no sé, se me ocurre que poca gente opositaría en esas condiciones, ¿no? O sea, sí, creo que saber la fecha de tu muerte cambiaría radicalmente tu vida, creo. cambiaría la vida en la Tierra. Pero también te daría la Sí, opción la vida en de... la Tierra, que esta es bastante segura, ¿eh? No, Porque pero fíjate, la vida fuera de la Tierra, más allá de que algún día colonicemos Marte o no, pero la vida en otros planos de la realidad, de momento es una hipótesis, es una cuestión de creencias, bueno, eso ya de depende de cada creencias. uno. Pero yo creo que es algo más que una hipótesis, por lo menos eh, para el que tiene esa intuición y esa sensibilidad, yo creo que Claro, mi parte atea tu parte atea, sostiene, no sé, pero es poco cuestionable. mi parte atea sostiene que solo hay esta vida y que hay que aprovecharla al máximo. Mi parte espiritual cree que en este universo todo es circular, con lo cual la muerte como tal no existe, simplemente es un tránsito más a otro estado. Pero para todos, para algunos, ¿para qué? Porque todos sabemos que hay plantas perennes y plantas caducas, y hay plantas caducas que mueren, plantas perennes que son... Hay organismos en esta vida con miles de años. De hecho, hay un gusano, la planaria se llama, que es eterno, no muere nunca. El pinche gusano se va reproduciéndose y regenerándose a sí mismo. Lo cortas en tres cachitos y se regenera. Hay algunas medusas que son eternas, no tienen fecha de muerte.
De hecho, los experimentos van por ahí, a ver si te pueden hacer un implante de medusa y vivir para siempre. Estoy vulgarizando mucho, no es exactamente así, pero por ahí van los estudios. ¿Cómo hace un organismo para llevar adelante la primera premisa de un ser vivo, que es mantener la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo volverse inmortal? Ese es uno de los grandes anhelos del hombre, ¿no? Dicen que los humanos que van a vivir de forma estándar más de 120 años ya han nacido. La Uy, yo tecnología. creo también que eso está muy cerca, pero en realidad estaríamos condenados a la eternidad, ¿no? Esto es No, no, lo que se desprende depende de si de- tu vida es una condena o es una fiesta. no, te digo condenados a la eternidad, no porque sea una condena, sino porque no tenemos forma de salir de Abo- esa eternidad. Abocados a la eternidad, ¿no? Yo Bueno, creo que abocados es más suave, sí. yo creo que por más que estemos abocados, condenados o de alguna forma paguemos una gran fortuna para ser eternos, creo que siempre, siempre nos quedará en nuestra mano la acción del suicidio, ¿no? Bueno, será en esta vida. Sí, Que claro. si tu alma es eterna, por más que te suicides, allí te vas a encontrar el problema del otro lado. Bueno, no lo sé. Igual te puedes suicidar en la eternidad también, No ¿no? sé, eso sería un tema. Si hay suicidio, un suicidio espiritual, no físico. Sí, pero Estaría en otro plano, ¿no? sí, pero no lo sabemos. No sabemos si en la otra vida, si nos toca cielo o infierno, no sabemos si podemos suicidarnos o no. O sea, no lo sé, sinceramente. El espíritu, Claro, claro. dicen que el espíritu es inmortal, pero bueno. ¿Y tú crees que cuando la muerte se acerca en el cuerpo se manifiesta algo que se pueda leer desde la astrología? O sea, ¿realmente crees que el cuerpo lo siente? ¿Sabes qué pasa? Que la astrología es una ciencia absolutamente universal. Le llamaban el arte mayor porque todo entra. Entonces, qué sé yo. Si fuéramos astrólogos absolutamente brillantes, podríamos ver, por ejemplo, un tránsito de Marte que predice el colapso de los órganos a través de un signo, ¿no? La fiebre. Antes de morir, el cuerpo da señales. Hay cambios de temperatura, ¿no? Hay cambios en la química interna que generan olores distintos, ¿no? O sea, hay animales que predicen la muerte en hospitales y la predicen por el olfato, no porque Sí, pero sean. a lo que yo me refiero es si hay Entonces, algún planeta o algún tránsito que te obligue a cambiar, a matar esa identidad no, antes del cuerpo. obligarte no te obliga a nada, ningún tránsito te obliga absolutamente a nada, no determina nada la astrología. La astrología es como un reloj, ¿no? Entonces tú miras la hora y dices, oye, mira, son las 9. Si tú coges tu reloj, ¿vale? Y lo retrasas, no vas a retrasar el tiempo del planeta. Y si lo adelantas, no vas a adelantar nada. El reloj solo te dice qué hora es. Ya está. Entonces la astrología hace lo mismo. ¿Qué pasa? Que si tu grado de conciencia es bajo, obviamente la astrología va a determinar algo, pero no lo va a determinar porque la astrología determine. La astrología simplemente nos indica. Entonces, los factores que indican la muerte son varios. O sea, por decirlo de alguna forma, el indicador de la muerte de un Aries no es el mismo indicador que la muerte de un Tauro. Entonces, aquí ponernos a hablar de los indicadores de muerte de cada individuo personal sería una locura, porque sería una variable de 12 elevado a la 8 elevado a la 12 elevado a la 4, por ejemplo. Eso da un número que a mí personalmente se me escapa. O sea, que yo ahora contarte todas las posibilidades de cómo se ve la muerte en un individuo es absolutamente una locura. Sí, claro. O Bueno, sea, eso sería altamente técnico. claro. Tú dispones de 7 colores y con esos 7 colores puedes hacer cualquier paleta cromática que se te ocurra. Pero no voy a poder explicar, ni yo ni nadie, todos los colores que puedes hacer con la combinación de los 7 colores básicos. Entonces en astrología pasa lo mismo.
El Sí, pero por ejemplo, astrólogo, la astrología no es una ciencia, no es verdad. Y quiera Dios que no lo sea nunca. Es una técnica que te da el conocimiento necesario para que recombines y hagas algo que podríamos llamar magia casi. pero por ejemplo, ¿cómo interpretas que hay personas que desde muy pequeños y luego desde y toda su vida tienen una relación muy estrecha con la muerte? Porque ¿Cómo se tienen ve eso? eso porque tienen, a ver, te vuelvo a repetir, si me preguntas por un factor astrológico en concreto, no lo hay. Para cada individuo hay factores distintos. Bueno, pero digamos que Plutón es... No, Uf, no. Puede ser, no, no necesariamente puede ser Plutón, o tiene que ser Plutón. Puede ser, si yo tengo el Sol en la casa 8 en Escorpio, pues puede ser por ahí, porque mi Sol me baja el logos de lo que significa la muerte y la transformación. Si yo tengo el Sol en la casa 12, si yo tengo a Urano en la casa 12, si yo tengo a... O sea, no necesariamente. O sea, la conexión con lo intangible no depende de Plutón. Que Plutón astrológicamente dicen que es la muerte, sí, es la muerte y transformación, pero también es la pasión, también es, o sea, son muchas cosas que cada individuo las va a aprovechar de una forma distinta. O sea, claro, el pero es verdad mismo, que hay gente que tiene unas vivencias propias y en su entorno muy fuertes de muerte. O sea, que la tiene muy sí, presente y sí, la vive con mucha intensidad. sin lugar a dudas, pero cada uno la tendrá por una configuración astrológica distinta, no por la misma. O sea, si yo te doy un martillo a ti, se lo doy a un herrero, a un carpintero, a un carnicero o a un experto en bricolaje, van a hacer uso del mismo martillo de distinta manera. Entonces, Plutón es como un martillo que en manos de un, qué sé yo, de un tanatólogo, pues le va a acercar a la muerte o al entierro o a lo que sea. En manos de un ser espiritual le va a conectar con el proceso de transformación, ¿sabes? A mano de un psicoanalista, pues le va a dar facilidad para transformar a sus clientes. Y yo puedo tener un Plutón gigantesco que me conecte con los procesos de muerte, pero ser absolutamente escéptico y ateo y no tener nada que ver con la muerte espiritual. Y estoy trabajando pues, con enfermos terminales en un hospital. Ese mismo Plutón, en manos de un fanático creyente, pues le puedes hacer, yo qué sé, adorador de la diosa Kali, en vez de estar en cuidados paliativos. ¿Entiendes? Pero ¿y tú cuando lees una carta ves que en algunas personas aparece más como una liberación y en otras más como una pérdida? O... Claro, veo el uso que la persona le está dando a esa energía. Y a través de ver el uso que esa persona le da a esa energía, a partir de ahí puedes tirar con un análisis que va a retratar perfectamente a la persona. Vamos, con eso nos ganamos la vida los astrólogos. Sí, claro. Y volviendo a lo espiritual, ¿tú crees que, no sé cómo lo ves desde la astrología, ¿eh? ¿El alma siempre quiere sobrevivir? ¿O siempre sobrevive? A ver, O a veces se pierde? a ver, el principio básico de cualquier entidad viva es mantener la vida, ¿vale? Eso es un principio básico. Entonces, ¿qué pasa? La astrología está representada gráficamente por un círculo. Un círculo no tiene principio ni final y tiene cientos de miles de principios y finales, ¿no? De todos los grados que tiene la carta, de los 360 grados de la carta, todos pueden ser inicios y finales, dependiendo de distintas variables. El entorno, la programación, el nivel evolutivo, el nivel de conciencia. El nivel evolutivo y el nivel de conciencia, aunque la gente piensa que es lo mismo, yo tiendo a pensar que no es lo mismo. Yo puedo estar muy evolucionado con poca conciencia y tener mucha conciencia con poca evolución. O tener mucha evolución y mucha conciencia, ¿vale? Son temas, son matices, ¿no? Entonces, cada grado me va a conectar con algo. Entonces, yo creo.
que la astrología, si tú le pides una respuesta filosófica a esa pregunta de si el alma es eterna o no, que al final creo que es lo que has querido preguntar, ¿vale? Pues te va a dar una respuesta, obviamente, dependiendo del enfoque y la percepción y la intención que tú pongas en la pregunta. Aquí tenemos un ejemplo, perdóname por la tontada que voy a decir ahora, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del poder el poder de las preguntas, ¿no? Que la gente que es más joven tiene que tirar de hemeroteca para enterarse de esto, ¿no? ¿Usted quiere entrar en la OTAN, sí o no? Esa es una pregunta, ¿no? Pero la que nos hicieron aquí era una pregunta de un alto índice manipulativo que dio una determinada respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nosotros entramos en la OTAN por una pregunta maliciosa, ¿vale? Nuestro psiquismo va a obtener respuestas en base a las preguntas que haga. Entonces, tú quieres demostrar que el alma, astrológicamente, que el alma es eterna? Puedes. ¿Quieres No, no, lo demostrar que que el quiero, alma es no, no, finita? claro. Puedes. No, no tú personalmente. Sí, 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 lo entiendo, claro. Puedes verlo desde todos los ángulos. Claro, hay argumentos para responder cualquier cosa. Ya, claro. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque la astrología lo abarca todo, todo, todo en absoluto. ¿De qué dependerá la respuesta? De la percepción del astrólogo, de la integridad del astrólogo, de la objetividad del Bueno, y astrólogo. de su Como todos espiritualidad los, al final, porque claro, como todos los astrólogos tienen un gravísimo problema, que todos somos subjetivos, con lo cual todo lo que decimos es subjetivo. No somos objetivos, no podemos serlo. Cuando alguien te dice, objetivamente yo creo que, ya te ha empezado a mentir. No se da cuenta, pero te está mintiendo. Porque nadie es objetivo. Todos somos sujetos. ya. ¿Sabes? Entonces, no solo eso, sino que llevados por la vorágine emocional, o sea, si tú eres un astrólogo como yo, ¿no? Ateo, ¿no? Que no cree en nada que no experimente, y te llega un moribundo profundamente creyente y le dices, campeón, vas a morir dentro de 3 meses y no hay otra vida, no hay tal. O sea, tú eres un bastardo, ¿entiendes? Porque te estás metiendo en algo que no sabes, que tu subjetividad deberías tragártela. No deberías decir algo que no tienes una constancia fehaciente de que es así. Si alguien cree que el alma es eterna, tú no tienes medio de decirle que es mentira. No tienes pruebas. Bueno, Tienes ni de eso ni de creencias. lo contrario, si nos ponemos así. Claro, Entonces, claro, tienes creencias. Entonces, hay algo que se llama empatía que debe hacer que tus creencias se queden en el cajoncito y no las saques y respetes al cliente. ¿Sabes? Ahora, otra cosa es cuando tienes constatación de acontecimientos. ¿Sabes? bueno, pues si nos ponemos en plan científico, mal vamos. No, no vamos mal. O sea, la ciencia tiene que estar presente. A ver, yo neurológicamente sé que un periodo de enamoramiento real neurológicamente dura 4 años, ¿no? Si tú vienes a mi consulta que le haga la carta a tu flamante novio recién adquirido, que es alcohólico y ludópata, y sé que biológicamente el enamoramiento no dura más de 4 años, hostia, pues tengo alguna que otra razón objetiva para saber cómo va a ir esa relación, ¿no? Sí, claro, claro. Claro, Pero bueno, ese es el proceso evolutivo de cada uno que se va metiendo claro. en sus jardines, claro. Claro. Otra cosa es que tú vengas con 19 añitos a presentarme a tu flamante y esplendoroso príncipe azul recién adquirido, maravilloso, y que yo vea claramente que te vas a dar una hostia por distintas razones increíbles. Yo soy un bastardo si te digo eso, porque no tengo forma de saberlo. Porque tú cada 4 años puedes renovar los vínculos emocionales, pasionales, espirituales con tu pareja y hacer que dure, no 4, que dure hasta que, como dicen los que sentencian, ¿no? Hasta que la muerte os separe. ¿Entienden? Y vivir felices hasta que la muerte os separe. El ser humano es capaz de vencer sobre la biología.
muy capaz. Sí, pero fíjate, siempre que hay un tránsito de estos, se tiene que pasar por un momento de peligro. O sea, hay un peligro o un peligro de enfermedad o de accidente o sea, de alguna forma hay que cruzar una línea. No sé si definirlo como peligro. Por ejemplo, yo tengo casos de clientes que en un tránsito de muerte, por ejemplo, ahora me viene uno a la cabeza, en un tránsito de muerte, el tipo se pidió un año sabático, lo dejó todo, se pidió un año sabático, se cogió la mochila y un avión a China, ¿no? Y su rollo era volverse de China a España caminando. Claro, cuando el tipo llegó a España de nuevo, había muerto, ya no tenía nada. Imagínate cruzarte andando de China a España, andando, ¿eh? Nada de autobuses, ni vuelos, ni... Estuvo unos años, no puedo recordar, creo que 3 años y medio se tiró caminando. Obviamente se paraba en algunos sitios, ¿no? Pero cuando volvió aquí no tenía nada que ver con el que había salido. Vamos, es que ni físicamente se parecía. Se daba un aire, obviamente volvió mucho más delgado, mucho más fuerte, mucho más sano, ¿no? Pero sobre todo volvió con la cabeza completamente abierta. El idiota que conducía el metro de Madrid, eh, que salió hacia China, no tuvo nada que ver con el tipo que volvió habiendo perdido la excedencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y sabéis por qué todo esto? Porque un médico inteligente le dijo, resuelve tus temas que te quedan 6 meses de vida, campeón. No se lo dijo así, se lo dijo con toda esta parafernalia de, de autoridad médica, ¿no? Y entonces el tipo vino a mi consulta y me preguntó, ¿qué puedo hacer? Y yo le pregunté, bueno, ¿tú qué quieres hacer? Dice, conocer mundo y vivir todo lo que no he vivido en estos 6 meses. Y se fue a China pensando que iba a morir por el camino a los 6 meses y volvió a los 3 años y medio. Sano, el cáncer había desaparecido y absolutamente transformado. ¿Murió o no murió en ese viaje? Claro que murió. Pero esa es la... Para ser exactos, ese chaval suicidó a su antiguo yo, o lo mató, lo asesinó, para ser más exactos. Fue un asesinato realmente. Y ahí está, lo vi el otro día, vivito y coleando, y con una visión relativa de lo que es la vida muy interesante, ¿no? O sea, el tipo ha cogido la concepción de que todo lo que no siente o padece, de todo lo que no siente o placer o dolor, no es importante. Entonces, qué sé yo, un banco puede sentir dolor, no, entonces no es importante, ¿sabes? El estamento de Hacienda puede sentir dolor, puede sufrir, no, pues no es importante. Solo es importante aquello que siente, un animal, una planta, un ser humano. Esos que sienten son lo importante. Y vive así, distinguiendo lo importante de lo no importante. El coche siente, no, entonces no me importa. Ya está. ¿Sabes la de problemas que se ha quitado de encima? Lo peligroso que es ese tipo, que no tiene gastos. O sea, que no. ¿Sabes? Claro, es que entiendo que todos morimos muchas veces, realmente. El tema es a Y qué renacemos. no, lo que pasa es que igual ya no es cuándo vas a morir, sino cuando la vida te dice que no puedes seguir viviendo igual, que tienes que vivir de otra forma, que se ha acabado ese ciclo o se ha acabado eso, Claro. ese Y el tema personaje, es ¿no? qué haces cuando llega ese momento, ¿no? Bueno, ahí es donde tenemos las herramientas astrológicas para ver por dónde seguir. O sea, ¿qué es lo que no estás haciendo o Claro, qué personaje es el que te has creado que no está funcionando, ¿no? exactamente. Exactamente. Bueno, pues creo que ha sido muy interesante Te este, agradezco. Te este paso por la agradezco y muerte. No sé, ¿nos quieres decir algo técnico o no? espero que... No, esto no va de tecnicismo. La muerte nunca fue una técnica. No quiero decir que si nos quieres decir alguna.
no sé, algún aspecto en el que uno tenga que Os he estar. dado, os he dado probablemente en esta pequeña charla, o gran charla, os he dado probablemente el dato técnico más importante de vuestra vida. Todos vais a morir. Vale. Quizá esto ya lo sabíamos de antes, pero bueno, está bien No, recordarlo. yo creo sinceramente que no somos de verdad conscientes. Creo sinceramente que nos aterra saber cuándo vamos a morir. Creo sinceramente que vivimos como sin conciencia de que vamos a morir, como si no, pues si no aprovecharemos la vida de otra forma. O sea, ¿cuánta gente hay? Mira, los que disfrutan y adoran su trabajo me parecen absolutamente admirables, pero ¿cuánta gente hay que invierte unas 10 horas de su vida, todos los días de su vida, durante, ¿qué son ahora? 36 años de su vida de cotización, en el mismo trabajo que no les gusta, que lo aceptan porque hay que comer, ¿no? Entonces, si eso es conciencia de que te vas a morir, pues no lo sé. Yo tengo algunos parámetros equivocados. Bueno, pero mira, a veces acercarnos a la muerte nos enseña lo que la vida no nos enseñó. Entonces, vivir esos tránsitos a veces, o a veces no, siempre son absolutamente transformadores. Igual en alguno, pues no sales, pero si sales, pues sales muchísimo más, ¿no? En Más algunas consciente, más escuelas, evolucionado y más. en algunas escuelas de psicología nos enseñan que el único miedo que tiene el ser humano, el único real, es la muerte. Bueno, El claro, único miedo de verdad. O sea, cuando a mí me da miedo que me abandone mi chica, lo que me da miedo es saberme solo, desnutrido, y eso me lleve a la muerte. Cuando yo tengo miedo a que me echen del trabajo, tengo miedo a morir de hambre, ¿no? Cuando yo sí, sí. tengo miedo a que me saquen de mi casa, tengo miedo a morir de frío. Pero siempre tengo miedo a morir, ¿no? O sea, imagínate el nivel de conciencia que tenemos sobre la muerte. Nulo, porque el miedo lo eclipsa, lo apaga. La única forma en que uno se libera del miedo es a través del conocimiento. Conocimiento nos libera del miedo. Bueno, el conocimiento y por encima del conocimiento, el No, amor, no, ¿no? no, el conocimiento Que nos... puedes saber mucho y estar muerto. Es más, cuanto más cosas sabes, quizá que hasta te da más miedo. Hay veces que da mucho miedo saber cosas. Bueno, ha sido un placer compartir estos momentos. Bueno, pues nada, la siguiente vamos a hacer más investigaciones. Quizá en vez de la muerte vamos a ir al nacimiento, que es otra forma de morir. Quizá la primera. Quizás. Así que Muy bien, quedamos ahí emplazados. pues un placer. Gracias, Jacinto.